Con Laura Huerta. Con Sofía. Años 2 veces. Da gibt es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia. Nuevo capítulo de violencia se registró este 21 de enero durante las protestas y las marchas en Colombia. Veíamos imágenes de actos vandálicos y agresiones contra uniformados. Un grupo de policías fue acorralado por encapuchados, ahí los tenemos, atacados con enormes piedras. Esto revivió el debate sobre la legislación actual que contempla 4 delitos para castigar estas acciones, que según abogados van más allá de simple ataque. Si de la agresión se desprende que la vida de la gente corrió peligro, estamos frente a un delito de tentativa de homicidio agravado. Por eso hoy preguntamos en Suma la Noticia, ¿se debe endurecer la ley para castigar a los vándalos durante las protestas en Colombia? Saludo a nuestros invitados. José Moreno Caballero, abogado especialista en Derecho Penal, nos acompaña aquí en nuestro Centro Internacional. ¿Se debe endurecer la ley, abogado? Bueno, buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a los participantes en esta mesa. Nosotros creemos que no se deben endurecer las penas porque creemos que tenemos unas penas del derecho penal, unas conductas punibles altas que no son necesarios para incrementar esta pena, porque si no estaríamos más que todo a un populismo punitivo. Con lo que haya funciona, según Con usted. Lo que tenemos ahora ya funciona en estos momentos. Gabriel Vallejo, representante de la Cámara por el Centro Democrático, ¿se debe endurecer la ley para castigar a los vándalos en las protestas, Gabriel? Andrea, un cordial saludo, pero por supuesto, mire, queda claro que los delitos y los tipos penales que actualmente existen en Colombia no están funcionando, y lo que está pasando es que los que protestan violentamente se los están pasando por la faja. Gustavo Bolívar, senador, integrante de la bancada de Decentes desde Miami, nos acompaña también. Gustavo, ¿se deben endurecer estas leyes para castigar a los vándalos durante las protestas en Colombia? Gracias, Andrea. Yo estoy de acuerdo con el abogado que nos acompaña aquí en el panel hoy. Yo creo que con las leyes que hay es suficiente para controlar las protestas y lo que ustedes llaman el vandalismo. Creo que ha habido una explosión que coincide con el modelo de gobierno que tenemos, porque el SMAT pues existe desde hace 20 años y nunca se había visto, digamos, tan comprometido como ahora en la violación de derechos humanos. Al menos 10 uniformados, de esta manera abrimos el debate, y resultaron lesionados en medio de actos violentos ocurridos en las protestas de este martes en la capital colombiana. Especialistas en leyes consideran que el ataque contra varios efectivos por parte de al menos una veintena de encapuchados debe tratarse como un delito de intento de homicidio. Argumentan que los policías fueron cercados y agredidos con rocas en reiteradas ocasiones, lo vemos ahí en las imágenes, de forma premeditada. El reporte es de nuestra cadena aliada Noticias RCN. ¿Son suficientes las normas que actualmente existen en el Código Penal para castigar a los vándalos y a los agresores de la fuerza pública? Pienso yo que aquí no hay ley, porque es que las protestas, la verdad, no deberían ser hacia nuestras estaciones de Transmilenio, porque esto es para nuestro pueblo. No hay ley, realmente, por eso es que está pasando lo que está pasando. Hacerle mal al mismo pueblo, ¿no? Falta que los pongan en cintura porque están perjudicando a más de la mitad de la gente que le toca caminar, que trabaja. Para la gente es inexplicable que personas que afectan estructuras públicas, atacan a los policías sin piedad y generan caos en la movilidad, sigan por las calles sin sanciones. El debate se vuelve a prender por la legislación actual que contempla 4 delitos para estos actos. Es una tentativa de homicidio agravada por las circunstancias que se han dado. Hay que tener en cuenta que puede tener hasta 37 años. En segundo lugar, violencia contra servidor público. En tercer lugar, daño a bien ajeno agravado, porque hay bienes públicos. Y en cuarto lugar, la ocupación de hecho del espacio público. Cuando usted ve que arrojan piedras a los buses donde hay gentes o al interior de los bancos donde hay gente, pues por supuesto que la intención es de matar. Es necesario plantear un nuevo tipo penal para castigar a estas personas que dañan los bienes públicos y que afectan a miembros de la policía. Creo que es hora de pensar en crear un delito en contra del ejercicio pacífico de la protesta social. Una cosa es arrojar una roca a una ventana, rayar una pared,
pegarle un puño a un agente de la autoridad o insultarlo. Esos son actos de violencia contra servidor público. Esta propuesta, para que sea una realidad, debe seguir un espinoso proceso en el Congreso de la República, en el cual se debe presentar un proyecto que reforme el Código Penal, Ley 906 del 2004, y seguir su curso en el Legislativo, lo cual demoraría entre 6 meses y 1 año. Si una persona es sorprendida bloqueando las vías sin la debida autorización, ¿se expone a un delito penal? Ocupar, interrumpir el diario vivir, especialmente en las vías, es considerado por el Código Penal un delito. José Moreno Caballero, abogado especialista en Derecho Penal, los presentaba al inicio. Usted decía que con lo que hay es suficiente. ¿Qué es lo que hay? Porque hablaban de intentos de homicidio cuando veíamos esas imágenes de estos vándalos, que me parece importante después entrar a decir qué es, porque Gustavo Bolívar decía lo que ustedes llaman vandalismo. O sea, estamos encapuchados, no son reconocidos. Hay ladrillos que están pegándole a los policías y ante eso, ¿qué se puede hacer con esos jóvenes, muchachos? Efectivamente, ya existen unos tipos penales establecidos en el Código para judicializar a estas personas que cometen este tipo de conductas. Por ejemplo, violencia contra el servidor público, daño en bien ajeno, homicidio, o en este caso tentativa de homicidio. Entonces, yo sí creo que no debemos proferir otro tipo de delitos o crear otro tipo de delitos, sino generar que la justicia sea efectiva y que puedan judicializar a esta persona de manera efectiva y que lo lleven a través de un proceso penal. No es necesario crear un delito de vandalismo, por ejemplo. Yo no creo que sea necesario porque las conductas de vandalismo ya están tipificadas o esos verbos rectores en este tipo de delitos que te acabo de describir. Gabriel, ¿por qué sí? Si es tan claro lo que hay e incluso podría estar tipificado como una tentativa de homicidio, que nos lo dice aquí el abogado, ¿endurecerlas en qué sentido o hacia dónde? Andrea, aquí lo que está sucediendo y lo que estamos viendo los colombianos es que pasamos de unas generaciones que le teníamos respeto y digamos respeto a la autoridad a una generación que lo que hace es que la autoridad le tiene miedo. Yo creo que definitivamente tenemos que replantear lo que existe, no sirve. No conozco la primera condena en este país en los últimos años donde hemos visto imágenes absolutamente dolorosas de ciudadanos que agreden a los miembros de la fuerza pública. Yo sí creo, Andrea, sin lugar a dudas, que debemos crear un tipo penal exclusivo para proteger a los miembros de la fuerza pública, con sanciones absolutamente drásticas y obviamente que la justicia opere, pues porque de nada sirve que tengamos tipos penales y tengamos este grado de impunidad. Pero aquí es el mensaje que le estamos mandando a la sociedad colombiana. Duele que veamos a los policías de la forma en que los agreden. Y aquí, insisto, se hace necesario crear un tipo penal, no solamente contra la violencia contra el servidor público, sino contra miembros de la fuerza pública y tener penas mucho más severas que obviamente sean aplicadas por los jueces. Gustavo, si lo que hay para algunos no está funcionando, vuelvo al tema de, ¿es necesario crear un delito de vandalismo u otro tipo, o como decía Gabriel Vallejo, un tipo penal exclusivo para esto que estamos viendo que se vio el martes pasado? No creo, porque también vuelvo a compartir la apreciación de nuestro abogado en el sentido de que se estaría haciendo populismo punitivo, porque entonces para cada delito nuevo habría que presentar una tipificación nueva de un delito nuevo, ¿no? Ya existen los delitos, yo no quiero hoy tapar el sol con las manos, pero lo que hay que parar es el odio con el que los policías disparan a los muchachos. Han perdido los ojos 17 muchachos, han perdido la vida 34 muchachos desde que se creó el SMART. Y obviamente cada vez que ellos ven una oportunidad de vengarse, porque Colombia ha vivido de venganza en venganza, pues de la misma manera actúan con odio. Yo lo que hay que parar es el odio de un lado y del otro. O sea pero que ya hoy están tipificados todos los delitos para poderlos castigar, existen. De hecho, no es ni el señor del Centro Democrático, ni yo, ni el abogado el que debe determinar si una agresión termina siendo una lesión personal o una tentativa de homicidio, sino un juez de la República. Y todo eso está establecido, Andrea. Yo creo que no deberíamos seguir agrandando ese código penal, que es de los más grandes del mundo y que se vuelve más inoperante en la medida en que es más grande. Gabriel. Andrea, han muerto
más de 12 policías en los últimos años en medio de las protestas. Aquí cuando obviamente ningún colombiano debe morir, ni los que protestan, pero tampoco nuestra fuerza pública. Más de 350 policías heridos en medio de las protestas. Aquí lo que hay que es proteger un bien público, un bien jurídico, que es el ejercicio de control de la protesta violenta. Para mí no hay lugar a dudas de que se cruzó una línea desde hace un tiempo, y aquí quienes promueven esas protestas violentas no se están dando cuenta que la gran mayoría de los colombianos que somos pacíficos, que respetamos la protesta social pacífica, pues estamos viendo a una fuerza pública indefensa en lo legal, en el irrespeto hacia la autoridad, y por eso insistimos en que debe haber un tipo penal exclusivo para aquel ciudadano que se atreva a agredir a un miembro de la fuerza pública. Ahora, Gustavo Bolívar decía lo que ustedes llaman el vandalismo, y eso es importante también porque él dice que es parar el odio, sin duda alguna, es lo mejor que hay que hacer entre la sociedad. Pero, Gustavo, ¿usted lo ve como que esta gente que vemos en esas imágenes, encapuchados, que uno no los distingue, que sin duda la misma alcaldesa de la ciudad ha dicho que hubo infiltrados en las protestas, es decir, no son parte de estas marchas que son llamadas a la calle y que son llamadas de forma pacífica, están en la calle? ¿Usted no la considera vandalismo? Bueno, mire, lo primero que tengo que decir es que en estas protestas salen miles de personas, a veces cientos de miles, y como el 21 de noviembre, millones de personas. Un porcentaje muy pequeño, no sé cuál, puede ser 0,001, termina en actos, como ustedes llaman, vandálicos. No podemos estigmatizar toda la protesta por esas personas. A sabiendas también de que... Gustavo, usted tiene toda la razón, pero yo no estoy diciendo que toda la protesta, sino más bien, como dijo la misma alcaldesa, infiltrados en esas protestas pacíficas. Sí, los hay, de lado y lado. Ok, de esos infiltrados, ¿usted no lo llama vandalismo? Sí, yo los llamo vándalos, pero lo que pasa es que el tema, la palabra vandalismo para mí es mucho más amplia. Yo lo decía ayer en mis tweets, para mí más vandálico robarse la salud de los colombianos, más vandálico arrodillar un Congreso de la República para ajustar las leyes a mi manera porque les financio las campañas. O sea, hay una bandidocracia y eso se irriga hacia un Estado de Derecho que no existe. Prácticamente todo el mundo se siente con la licencia de sacarse la ley porque ven que quienes gobiernan, quienes legislan, los grandes emporios económicos, todos se saltan la ley. Lo que estamos viviendo en Colombia es caos. Y eso hay que ordenarlo. Claro, y las leyes están para ordenarlas. Pero alguien podría decir, abogado, que eso da licencia para ir a la calle y cruzar la línea con la autoridad, como decía Gabriel. En un país polarizado, en un país que bien dice Gustavo Bolívar, pues que hay odio, que uno se siente que tiene que vengar a dar licencia o para decir, bueno, es que el país está así y entonces pasan estas cosas en la calle. Bueno, Andrea, lo primero que hay que tener claro es que estos hechos obviamente son deplorables. Tanto del lado cuando la policía abusa de la autoridad, cuando hay también manifestantes pues, que abusan de ese derecho de las manifestaciones y por lo tanto deben ser judicializados. Pero no podemos crear o ver en el derecho penal como una solución. El derecho penal tenemos que tener claro que es la última ratio, o sea, es la última instancia donde se va a llegar para poder solucionar las dificultades o los problemas que tiene una sociedad. Pero no podemos permitir que vemos una dificultad en una sociedad y ya vamos a tipificar el delito y con esto vamos a buscar la solución, porque no va a ser así. Está demostrado que incrementar las penas y crear tipos de delitos nuevos no solucionan o no cohíben a la persona que comete ese tipo de delito o no le inhiben a cometer ese tipo de conductas. Sí. Ya tenemos una conducta establecida. El homicidio tentado va entre 17 a 35 años. Vamos por partes, abogado. De producción, pónganme las imágenes que han recorrido no solamente Colombia, sino a nivel internacional de ese foco de policías y el resto. Ahí hay piedras, ahí hay ladrillos, se ve de otra mano. Después tenemos un video completo de cómo está todo eso. A esa gente que está ahí encapuchada, abogado, si los cogen la fiscalía, los judicializan, ¿qué delitos están cometiendo? A ese tipo de personas pueden violencia contra servidor público. Uno. A esas personas que dañaron los bienes del Estado, daño en bien ajeno. Por ejemplo, si tiran elementos... ¿A los que están ahí? Le pueden aplicar... ¿Tentativa de homicidio? Lesiones personales, y posiblemente podría hacer una tentativa de homicidio siempre y cuando se demuestre que esa ejecución de esta conducta punible iba destinada
y desarrollada mediante actos Coger idóneos un ladrillo, e tirar inequívocos. piedras contra una policía no es una tentativa de homicidio. Depende, porque no es lo mismo que yo lo pueda tirar hacia la pierna o tirarlo a la cabeza, a una cabeza que tiene un casco de protección o una piedra chiquita, o tirarlo a una cabeza que está totalmente desprotegida. Eso es lo que debe analizar el juez dentro del proceso y lo que debe demostrar la Fiscalía para imputarle cargo a estas personas. Vamos a seguir con el debate más adelante. Quiero ir a la primera pausa hoy. Estamos hablando de si se debe endurecer la ley para castigar a los vándalos durante las protestas en Colombia. Nuestro hashtag es #Vandalismo. Ya venimos más de debate. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos sobre Colombia y si se debe endurecer la ley para castigar a los vándalos durante las protestas en el país. El director de la Policía Colombiana, general Óscar Atretúa, informó que durante los desmanes de este martes, 8 personas fueron detenidas, 3 de ellas en Bogotá. La Fiscalía imputó cargos contra 2 aprendidos por graves actos de vandalismo contra bienes públicos y agresión a la policía. La Fiscalía aseguró que el joven estudiante detenido por la SIJIN de la policía es el mismo que ayer martes lanzó objetos contundentes contra un patrullero, ocasionándole heridas graves en sus extremidades. Además, la Fiscalía comprobó que el estudiante portaba en el ataque un casco amarillo, unas botas amarillas y una sudadera oscura. La Fiscalía en la audiencia calificó este acto como violencia contra servidor público. Según la defensa, el detenido no utilizó armas y tenía el derecho a la protesta. Otras personas detenidas en este proceso por desmanes ocurridos en Bogotá quedó en libertad en la etapa de legalización de captura. Según el juez, los delitos no se adecúan a las pruebas aportadas al proceso. Sin embargo, la fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Claudia Carrasquilla, reconoció que los cargos no dan para enviarlos a la cárcel. Los delitos no comportan una medida de aseguramiento intramural, pero se está estudiando con los fiscales y con los asesores de la Dirección de Bogotá cuál es la medida de aseguramiento más pertinente para solicitárselo al juez de control de garantías. Gustavo, uno podría decir, e insisto, ya está lo que hay, es lo que hay, utilicemos las leyes que existen, ¿para qué, como usted bien dice, sumarle otras cuestiones al ámbito penal? Pero si hay y se está utilizando, ¿por qué no está funcionando y por qué para muchos hay impunidad en estos casos? Es decir, decía la misma secretaria de Seguridad, lo que pasa es que no dan para la cárcel, entonces quedan en libertad. Bueno, sí, muchas veces las leyes favorecen a unos o a otros y uno siempre está de acuerdo o en desacuerdo, depende como a quién esté uno haciéndole barra. En este caso, yo pienso que tanto las víctimas del lado de los estudiantes como las víctimas del lado de la policía merecen un respeto. Y la reparación, como está establecido, pues es uno de los caminos. Hay muchas formas de reparación. Yo creo que los jueces, si no han, en este caso, dejaron en libertad 2 personas porque la tipificación no se adecuó a las pruebas que presentaron, es porque la ley es así. La ley es, o si no estarían las cárceles llenas de personas solamente por la suposición o por la sospecha o porque el que lo lleva, el que lo conduce, cree tener la razón o cree saber por qué delito está imputado. Pero yo creo que esto se trata de probarlo. Y en lo segundo es que nos estamos desviando del tema y es de por qué la gente protesta también. Hay un derecho constitucional del artículo 37 de permitirle a las personas que se protesten pacíficamente y en vías públicas. Lo que pasa es que ahora apareció una onda según la cual la gente debería protestar por los andenes. Díganme ustedes si a Colombia no la han escuchado durante 200 años protestando de esta manera, que no es la peor, porque si podemos mirar los ejemplos de Chile, de Francia, bueno, de Hong Kong, de otros países donde ha habido protestas mucho más incendiarias, si no nos han escuchado protestando de esta manera, imagínense haciéndolo por los andenes. Jamás los van a escuchar a los estudiantes que están pidiendo más presupuesto para su educación, más calidad para la educación y sobre todo más cobertura para los estudiantes que no tienen hoy la posibilidad de acceder a la educación superior, que son solamente el 40%, el 60% de los bachilleres se quedan sin educación cada año en Colombia y esos son más de 400.000 jóvenes. Claro, de modo pues que
Sí. Dime, tranquilo. Sí, me iba con Gabriel que me estaba pidiendo la palabra. Gabriel, pero unos pueden decir, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. No, Gustavo tiene Andrea. todo, alguien nos dirían, pues es que, claro, hay la razón de la protesta, por supuesto, pero una cosa es protestar y otra cosa es dañar el bien ajeno. Y otra cosa es violentar a la policía, lo que usted decía, saltarse esa línea con la autoridad. Y eso no se está viendo en muchos países de América Latina, no se está pudiendo diferenciar. Pero Andrea, mira, yo creo lo siguiente, y lo digo también con toda franqueza, esto acá no se trata de hacerle barra ni al uno al otro. Aquí lo que hay que defender es el orden y la autoridad de un Estado que le tiene que garantizar a todos los ciudadanos su tranquilidad. O yo me pregunto, cuando estos vándalos, que yo creo que más allá de vándalos son terroristas, la palabra terrorista viene de sembrar terror, y muchos y millones de colombianos hemos sentido literalmente miedo cuando vemos a estas personas que protestan violentamente, y la impotencia de la autoridad. Lo otro, Andrea, si estos terroristas, si estos vándalos le hacen eso a la policía, usted se imagina que es la que representa la autoridad del Estado, usted se imagina qué le pueden hacer a un ciudadano común y corriente. No, yo creo que ahí estamos equivocados, y con todo el respeto de los abogados penalistas y de la escuela de que nos tildan a veces de populismo punitivo, esto no se trata de populismo punitivo, esto se trata primero de ser absolutamente claros en un Estado que proteja el orden, que proteja la vida de nuestros policías, pero también donde no haya impunidad. Mire lo que decía la fiscal, yo vuelvo y se lo repito, Andrea, no conozco la primera condena en los últimos años que realmente metan a la cárcel o sancionen a alguien que haya afectado a un policía en medio de una protesta social. José, decía Gabriel que estos son terroristas y hay quienes dicen, bueno, es que es grupos del ELN infiltrados, urbanos. Eso hay cómo probarlo, porque es que es muy difícil probarlo. ¿Por qué es tan difícil probarlo? Bueno, el tema del delito de terrorismo va encaminado a que unas personas generen esa zozobra, ese temor en cierto sector de la población, atentando contra la integridad física, la integridad de la persona y la libertad y la vida de estas personas. ¿No cobija eso lo que estamos viendo bajo el ámbito del derecho penal? Podría cobijar, pero esto se tiene que demostrar en un proceso penal. Cuando la fiscal hacía la mención de que no se tipificaba el delito o que no se pidieron medidas de aseguramiento, lo que hay que empezar a entender, o la comunidad debe entender, y debemos entender todos, es que el proceso penal, o cuando se solicita una medida de aseguramiento, no se está enviando un mensaje a la comunidad. Lo que intenta es salvaguardar 4 cosas. Primero, que existe una inferencia razonable de que la persona a la que se le está imputando sea autor o partícipe del delito. Y si yo no llevo los elementos materiales probatorios suficientes para superar esta inferencia razonable, obviamente no va a seguir con los otros requisitos para imponer una medida de aseguramiento, como son obstrucción a la justicia, no comparecencia, peligro para la sociedad o para la víctima. Entonces, si estos requisitos no se dan para imponer una medida de aseguramiento, no va a ser posible que las personas pues tengan esa medida o lleven el proceso a cabo o lleven ese proceso penal con una medida de aseguramiento intramural. Por el contrario, lo que sí debemos tener claro es que debemos fortalecer a la Fiscalía y a la Administración de Justicia. Hoy en día la Fiscalía no cuenta con los recursos suficientes para poder realizar esas actividades investigativas. Hoy un policía judicial está representando o tiene a su cargo 8 o 5 fiscales, y esos fiscales tienen 200, 400, 500 procesos a su cargo, y obviamente no van a adelantar todas las actividades de policía judicial necesarias para judicializar una persona. Muy difícil con un video, por ejemplo, como los que hemos mostrado, identificar a estas personas, abogado. Bueno, estos videos sirven para conllevar pues a una sentencia condenatoria para estas personas y para de pronto solicitar una medida de aseguramiento. Pero si no se cumple con los fines, pues no se va a imponer. ¿Pero por qué la justicia no ha logrado capturar o judicializar a quienes están involucrados en estas protestas de esta forma? No en las protestas de las que hablamos, las pacíficas, las de donde hay un reclamo, sino de este tipo de protestas. Las personas han sido capturadas y han sido llevadas ante un juez y le han formulado imputación, pero que se lleva a éxito ese proceso, pues todo depende de las herramientas que tenga la Fiscalía y la Administración para demostrar y superar esa inferencia razonable o esa culpabilidad más allá de toda duda. Si no se demuestra esto, no van a haber sanciones, pero las conductas que hoy en día, decir que queremos fortalecer las penas, que queremos agravarlas, pues eso no va a inhibir a la persona que
para que no cometa el delito, por el contrario. ¿No inhibe a ese grupo de jóvenes de seguir lanzándoles piedras a los policías? No lo ha hecho porque durante varios años, la última década en Colombia, ha sido aumentando pues las penas y no se ha disminuido, y no tenemos cifras que se ha disminuido las personas que cometen este tipo de conductas. Por el contrario, si hay estudios que demuestran que si una persona es judicializada de manera efectiva, por ejemplo, que un delito tenga 5 años y que esa persona sabe al cometer el delito que hay una alta posibilidad de que le van a imponer 5 años de pena de prisión, pues se inhibe a cometerla. Otra totalmente distinta, que tengan 20 años de prisión y que yo estoy casi que seguro que no me van a atrapar. Aquí lo que hay que hacer es crear mecanismos de sensibilización y mejorar los procedimientos para que se judicialice a la persona y para que estas personas que cometen este tipo de conductas o que participan dentro de estas manifestaciones no sigan cometiendo ni agrediendo a la fuerza pública, caso que es inaceptable. Gustavo, ¿qué hacer para que una protesta pacífica sea una protesta pacífica y para que realmente un país, tal vez como usted dice, entienda por qué la gente está marchando y pues no termine en esto? ¿Y dónde se cruzó esa línea ante la autoridad, además? Sí, ante todo, no quiero dejar pasar la expresión del representante de la Cámara de tildar a los estudiantes de terroristas. Me parece que es una infamia y es muy de la costumbre del Centro Democrático de estar tildando de terrorista a todo el que no esté de acuerdo con un sistema. Lo han hecho con los campesinos, lo han hecho con los indígenas y ahora con los estudiantes. Por favor, un terrorista es un tipo que tiene explosivos, armas, que siembra el terror en la sociedad civil. Acá hay unos enfrentamientos. No estoy diciendo que sean buenos. Perdón, Gustavo, ¿usted no estoy diciendo, yo lo dije a la policía? No, pero sí, pero digamos que póngale otro calificativo, pero un terrorista, por favor. Pero ¿a quién se refiere? Es bonito, es importante, Gabriel. ¿A quién se refiere usted cuando dice terroristas? ¿De quién está hablando? Andrea, por supuesto, perdónenme, a mí un encapuchado, un estudiante que busca un encapuchado mejorar una bomba molotov, no es un terrorista. Es un terrorista aquí en cualquier parte del mundo, un encapuchado que no es un estudiante. A mí un estudiante, Andrea, perdóneme, que se encapuche y que le tire un ladrillo a un policía o a cualquier ser humano, deja de ser estudiante para convertirse en un vándalo, terrorista, delincuente, que habrá que sancionarlo. Y lo vimos aquí en Pereira en el año pasado. Estudiantes de la Universidad Tecnológica, que insisto, no son un estudiante, son terroristas, bombas molotov, tirándole a la casa del coronel de la policía. Gustavo, si eso no es terrorismo, entonces ¿qué es terrorismo? ¿Cómo nos califica usted? Es que es importante también, porque no vamos a meter o estigmatizar, como dice usted, a los estudiantes, ni mucho menos, pero esa identificación de lo que hemos visto quienes se enfrentan a la policía de esa manera. ¿Quiénes son incluso cuando dicen que es que hay infiltrados en la protesta? ¿Infiltrados de dónde? ¿Quiénes son, Gustavo? Los videos han demostrado que la policía ha infiltrado encapuchados y que también dentro de las manifestaciones hay encapuchados. Eso es innegable. Pero ya yo llegar a tildarlo, eso lo hace un juez de control de garantía, eso lo hace un juez el que tipifica ese delito. Pero para mí terrorismo es otra cosa muy distinta, muy distinta. Yo creo que mañana los estudiantes, si están escuchando esto, pues dicen, pues si ya somos terroristas, pues entrados en gasto, pues vayámonos a hacer cosas peores. Yo no estoy diciendo que los estudiantes sean terroristas. Terrible. No confunda. Yo creo que es terrible. Yo creo que hay que decirles es que están equivocados, que ese no es el camino. Obviamente la violencia no es el camino. Ahí escuché unas voces también al comienzo que no quise controvertir, que decían los que incitan a la violencia. Nosotros nunca hemos citado una marcha con violencia. Al contrario, les pedimos, por favor, no vayan a dañar la marcha. Y hay mucha gente dentro de las marchas que está lista a cuando aparecen los encapuchados para neutralizarlos, decirles que aquí no, que con su violencia a otra parte, porque lo que sí queremos es que la protesta tenga garantía, así como hay ciudadanos que tienen el derecho a la tranquilidad, también mucha gente, por ejemplo, hay gente que dice, yo tengo derecho a trabajar, sí, pero el 10.8% de desempleados tienen también derecho a protestar por buscar un trabajo, y los estudiantes, y etcétera. O sea, que se garantice tanto el derecho a la protesta, como que la gente también mantenga su tranquilidad y su seguridad. Gabriel. Rápidamente dos cosas. Lo primero es que yo no he dicho que los estudiantes sean terroristas, ni más faltaba. Y son miles de estudiantes que realmente protestan pacíficamente y que respetarles su protesta social. Estudiante de una universidad pública o privada que se encapuche, tiene un ladrillo, tiene una bomba molotov, es un terrorista. Ahora, yo también me hago esta pregunta. Además de la sanción penal, esos estudiantes deben ser expulsados
inmediatamente de las universidades. Que un estudiante que sale a una protesta con una capucha a agredir violentamente a la fuerza pública, insisto, más allá de la sanción penal, debería existir otras sanciones que hoy no existen, por ejemplo, expulsarlos de la universidad inmediatamente. Sí. Frente a este tema, lo primero que sí quiero mencionar, independientemente, como lo decía el senador Gustavo Bolívar, si en Colombia no parece, hay otros hechos graves en manifestaciones en otros países, no se debe dejar de claro que estos actos acá en Colombia pues no se deben permitir y no son aceptables. Por el contrario, debe caerle todo el peso de la ley, pero debe hacerse de acuerdo a la ley y de acuerdo a los procedimientos establecidos. Hoy no podemos, de pronto, y discrepo un poco con lo que dice nuestro representante, en que deben ser expulsados de las universidades. Pero debe iniciarse un proceso penal que supere esa presunción de inocencia, y hasta tanto no se demuestre su culpabilidad, no se puede llegar a tomar decisiones o a tomar unas sanciones como estas. Yo sí creo que se debe mejorar el sistema y no se debe permitir ni aceptar que las personas que están manifestando y que unos cuantos son las personas encapuchadas que tiran las piedras o que tiran bombas molotov a la fuerza pública, pues deben ser capturados, llevados ante la justicia, y debe ser un procedimiento efectivo y eficaz. Abogado, yo le hago esta pregunta. Adelante. Una persona de estas que es capturada en flagrancia, es decir, que la... Según usted, entonces, pues digamos que no puede ser expulsado ni siquiera a la universidad. Es decir, ahí es donde yo insisto, Andrea, este país estamos completamente equivocados. Piensan que hay que, obviamente, esperar años para generar una sanción, cuando ni siquiera una persona, insisto, capturada en flagrancia, es decir, en el acto es evidente y ni siquiera puede ser expulsada de la universidad. La persona merece ser pagada por todos los colombianos cuando atenta contra los bienes públicos y contra la autoridad de este país. Ahí es donde yo no comparto las posiciones de quienes me acompañan en el panel. Después de la pausa, abogado, tengo que hacer una. Invitamos a opinar a nuestros televidentes. Hoy hablamos de si se debe endurecer la ley para castigar a los vándalos dentro de las protestas o durante las protestas en Colombia. #Zoom, vandalismo. Ya volvemos. Seguimos aquí en el programa. ¿Se debe endurecer la ley para castigar a los vándalos durante las protestas en Colombia? Es lo que estamos debatiendo con nuestros invitados. Abogado, usted le iba a responder al representante Gabriel. Bueno, Vallejo. representante, yo sí creo y estoy de acuerdo con usted en que estos actos son reprochables totalmente, que no se deben permitir y que se deben judicializar. Pero como usted muy bien lo dijo, estas personas que están siendo capturadas se llevan a un proceso y quedan en libertad por vencimiento de término o porque no se llega a una sentencia condenatoria y porque llevan procesos que duran años. Nosotros tenemos procesos en el cual la Fiscalía lleva 11 años en indagación y en investigación y teniendo los elementos materiales probatorios suficientes y no los llevan a juicio. Esas son las cosas que hay que implementar y fortalecer. Fortalecer la estructura administrativa de la Fiscalía y las herramientas, los dientes de su policía judicial. Y las normas están, las leyes están. Y los procedimientos están. El procedimiento está, Falta es regular y darle dientes a las entidades como la Fiscalía y a la Administración de Justicia para que este proceso pueda ser eficaz y eficiente. Gustavo, ¿qué hacemos para que esto se detenga? Y cuando digo que esto se detenga, que quede muy claro que estoy hablando de no las protestas, no las marchas, no el derecho del ciudadano a decir no estoy de acuerdo con esto y salga a la calle, sino a lo que hemos visto en las imágenes, a ese, como usted bien decía, tal vez calificarlo así, como ese odio y esa violencia hacia la policía, hacia el servidor público. Bueno, son dos cosas. La primera, que esto parte de un pacto que debiera haber, primero entre los políticos, un pacto político. El ejemplo empieza para cesar esa polarización, por lo menos empezar a respetar lo que piensa el otro, empezar a respetar las diferencias, empezaría por un pacto político en el mismo Congreso. En el mismo Congreso nos agredimos de la misma manera. Ha faltado llegar a los golpes, pero eso también lo está viendo el país. Entonces yo creo que eso tiene que ser un acuerdo mucho más grande, más nacional, para que llegue por fin hasta allá. Como usted dice, ¿cómo hacemos para que la violencia no llegue a las protestas? Es muy difícil porque hay gente con mucha rabia en este país. Y controlar la rabia pues tiene que pasar por una cantidad de procesos, como por ejemplo que se acabe la corrupción, que se acabe el asesinato de líderes sociales, que se acabe el robo al erario,
que la gente deje de morir en las puertas de los hospitales porque se les entregó la salud a unos portentados. Todas esas cosas han llenado de rabia a la gente. Entonces, quitarle la rabia tiene que pasar por un acuerdo, primero político, pero también un acuerdo social, de cómo vamos a solucionar los problemas de Colombia. Y ahí es cuando nosotros podremos decir incluso que ni siquiera necesitamos al SMAT. ¿Cuánto cuesta el SMAT? Casi $500 millones. No lo necesitaríamos si no tuviera la gente rabia. Y la rabia es la que hace explotar las revoluciones, ahí sí el terrorismo, cuando ya viene a gran escala, que ya viene con destrucción, algo como lo que ha pasado en otras latitudes. Pero creo que lo principal es que bajarle el tono a la disputa política y empezarnos a reconocer y empezarnos a respetar la idea del otro. Porque es que hay un partido que quiere que todo el mundo piense como ellos o si no somos terroristas. Y nosotros, haciendo el mea culpa, también estamos atacando a ese partido constantemente porque no queremos que incendien este país, etcétera. Por las razones que sea, estamos muy intolerantes, ambas facciones, tanto la izquierda como la derecha. Hemos llegado a unas fricciones ya intolerantes que han generado toda esta polarización y que esa se traslada, obviamente, a la violencia en las calles. ¿Está de acuerdo usted, representante Vallejo, con Gustavo Bolívar, en que esto radica en la rabia que hay? No, Andrea, definitivamente creo que el camino para detener esta violencia en las protestas sociales no es ese. Aquí lo que se requiere es llanamente autoridad. Los colombianos sufrimos muchas veces el síndrome, yo lo llamo el síndrome de la frontera o del pasaporte. Qué casualidad, Andrea, que cuando cruzamos la frontera colombiana y estamos en cualquier país del mundo, apenas vemos un policía, entramos en pánico, en susto, porque respetamos la autoridad. Yo creo que aquí lo que hace falta es, insisto, autoridad, orden con los ciudadanos y que, vuelvo y repito lo que decía al principio, nosotros pasamos de ser generaciones que respetábamos a la autoridad a tener unas nuevas generaciones en donde la autoridad, por la desprotección que tiene, les tiene miedo. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar y obviamente parte de quizás lo más importante que es el tema educativo, lo que se vive en la familia, el respeto hacia el policía, hacia los adultos, en donde estamos viendo hoy que se desafía la autoridad sin medir las consecuencias y por eso vemos estas imágenes absolutamente dolorosas de cómo agreden permanentemente a nuestros miembros de la fuerza pública. ¿No hay autoridad? Sí. En ese sentido estoy de acuerdo con el representante en que se debe fortalecer la educación, esa educación también en las casas, esa cultura, para que la comunidad y los manifestantes tengan ese respeto hacia las autoridades. No podemos tampoco tomar la otra posición y decir, bueno, como tienen odio, entonces vamos a aceptar este tipo de conducta hasta tanto se llegue a un acuerdo político. No, esto tiene que frenarlo y hay que empezar a hacer cambios sustanciales. ¿Pero si lo frena la autoridad y lo frenan las leyes? Hay que hacerlas más efectivas, porque es que la persona que siente que no fue judicializado o que comete un delito y no fue efectivamente condenado por este tipo de conductas, pues lo va a volver a hacer. Cambio, una persona que así sea Andrea, 2 años, 3 años lo comete, se va a inhibir a cometer este tipo de conductas. Gustavo, 20 segundos tengo, en 20 segundos, por favor. Sí, Andrea. Primero, hay una confusión ahí de comportamiento, y es que cuando uno llega a otro país, sí se comporta como un angelito, pero en las normas de conducta viales y en las normas de conducta ciudadana. Cada país tiene sus marchantes y cada país tiene sus manifestantes y ahí desaparece ese respeto por la autoridad, precisamente porque están protestando contra eso. Y lo que decía el abogado, yo no estoy diciendo que esté justificando la rabia. Me preguntaron qué cree que está pasando y yo estoy dando un diagnóstico. Creo que la gente tiene rabia. No estoy diciendo que por la rabia tengan que salir a manifestarse, simplemente di una opinión, Andrea. Vamos a una pausa, ya la última. Gracias por haber estado en el programa. Se debe endurecer la ley para castigar a los vándalos durante las protestas en Colombia, es lo que estamos y hemos debatido en el programa de hoy. Ya volvemos. Gracias a Gabriel Vallejo, representante de la Cámara por el Centro Democrático, a José Moreno Caballero, abogado especialista en Derecho Penal, y a Gustavo Bolívar, senador integrante de la bancada de Decentes. Yo soy Andrea Bernal. Gracias a ustedes por haber estado en el programa y nos vemos en una próxima emisión aquí en Suma la Noticia con otros temas de debate.